Muy buenos días a todos. Soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTB. Por favor, confirmarme que veis el calendario económico y me veis correctamente. Vale, fantástico. Muy buenos días. Hoy, de hecho, más asistentes que las últimas veces. Fenomenal. Vale, me imagino que al ser un día volátil con las expectativas de esta tarde, ¿de acuerdo? Queréis ver un poco los análisis y los patrones a seguir, ¿de acuerdo? Pues vamos a comenzar el morning, hoy 20 de marzo, miércoles. Un día importante de cara a los mercados. Como todos sabemos en el calendario, tenemos lo que es de acuerdo distintos datos muy importantes, como es la inflación del IPC del Reino Unido, en la que se espera un valor bastante mejorado respecto al valor anterior y por supuesto tenemos aquí, ¿vale? La decisión de los tipos de interés de quién, del señor Jerome Powell, presidente de la Fed en Estados Unidos. Invitaros aquí en nuestra página esta tarde en directo con Pablo Gil, ¿vale? Os metéis en nuestra página web, aquí lo tenéis, ¿vale? Pablo Gil, al igual que hizo la semana pasada con Mario Draghi aquí en Europa, lo realizará en directo, ¿vale? Con la subida o no de los tipos de interés de esta tarde, ¿vale? Importante, si queréis apuntaros lo tenéis aquí. Sin más dilaciones, vamos a analizar también los datos macro. Como bien sabemos, en prácticamente 9 días es el fin, la fecha fin, el tope. ¿A qué? Pues a la salida organizada por parte del Reino Unido respecto a la Unión Europea. La señora Theresa May, presidenta del Parlamento británico, que ya sabemos que no cuenta con el apoyo mayoritario, parece que a día de hoy no quiere tener un aplazamiento del Brexit, sino lo quiere realizar de la manera que sea, pero que lo quiere realizar ya, por tanto es una salida totalmente descontrolada. La verdad es que es algo sorprendente que desde los países, ¿no? Los países miembros de la Unión Europea, yo diría que ninguna de las casas de análisis esperaba ese tipo de decisión. Veremos, lógicamente, si el Parlamento y sobre todo los lores de acuerdo no la presionan para, lógicamente, tomar un rumbo bien distinto y hacer un aplazamiento de manera controlada, de una demora de unos 3 meses por parte de la Unión Europea, o en cambio, en el mejor de los escenarios que se espera, es que es un aplazamiento para que sea en torno al año, ¿de acuerdo? En 12 meses. En ese sentido, ¿qué nos brinda el mercado? Pues vamos a comenzar. Fijaos, vamos a empezar con el DAX alemán. En referencia al mercado, tras conocer pues esta disyuntiva a última hora, ¿no?, de Theresa May, como os he comentado, de este análisis, esta decisión, a última hora del mercado, fijaos en velas de 30 minutos, la corrección que vimos tras la fuerte subida a primeras horas del día, esta es la corrección que hago mención, al decidir Theresa May, como os comento, salir, ¿no?, de lo que es la Unión Europea de una manera descontrolada. Obviamente, se llegará lo más probable, ¿no?, es que se llegue a algún acuerdo y que en el corto plazo, pues veremos de acuerdo cómo ligeramente sube. También, como os he comentado esta tarde, expectativas de las subidas o no de tipos de intereses de la Fed. Ya sabemos las dos decisiones, Hawkins y Dovish. En relación, se espera a que los 4 billones, con B de Barcelona, 4 billones del balance de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Hagan lo que es una reducción de ese balance en relación a la deuda y que haya de nuevo inyección de liquidez. Si este es el mensaje de esta tarde, veremos, ¿de acuerdo?, un mensaje dovish, tranquilizador, estabilizador, es decir, que la renta variable, que es lo que tenemos en pantalla, se lo tomará con impulso, con beneficio y por tanto subirá. ¿Qué es lo que se ha producido ahora? Y es las subidas descontadas que estamos viendo en el continente americano. Por el cambio, si anuncia que la economía, de acuerdo, americana, que yo desde mi humilde punto de vista considero que es poco probable, de que la economía americana, de acuerdo, se encuentra en buena sintonía con el mercado para producir un tipo de interés, en ese caso la renta variable, de acuerdo, y por tanto en Estados Unidos veremos correcciones y bastante fuertes. No se espera porque los datos macros no son suficientes para tomar ese tipo de decisiones y por tanto crear una burbuja financiera dentro de la economía americana, pero desde luego podríamos ver lo que es una anticipación en el calendario de la subida de tipos de interés en beneficio, de acuerdo, de la última que nos dio a finales, ¿no?, del año pasado.
¿De acuerdo? Por tanto, en Europa, el DAX, que es el que tenemos en pantallas, este cuadrado es la corrección tras esa comunicación, pero fijaos que la estructura sigue siendo alcista, una estructura de máximos mínimos crecientes como zona de resistencia. Ahora es zona de soporte, por tanto, cualquier apoyo, cualquier toque en esta línea, en torno a los 11.680 puntos, es muy buen momento, ¿de acuerdo?, para continuar alcista, para posicionarnos. Fijaos en velas de un día. Ayer por la tarde, aquí lo tenemos, superamos lo que eran los máximos anteriores y nos encontramos en el máximo anual. En esta prácticamente 80 días que llevamos de mes, bueno, de año, en los primeros 80 días nos hemos situado ya de nuevo en los máximos, que fijaos que coinciden este precio de ayer, como veis, 19 del 3, en torno a los 11.800 puntos, que coinciden aproximadamente al mes ya del 16 de octubre. Es decir, la mitad del mes de octubre, la segunda mitad del mes de octubre, todo noviembre y las caídas de diciembre ya han sido pulverizadas, ya se han alcanzado y por tanto las correcciones que estamos viendo ya simplemente se están debiendo para oportunidades de las ventas de las posiciones de las subidas anteriores. ¿De acuerdo? En relación al máximo que vimos ayer, una posición bastante interesante para deshacer posiciones o en cambio ver atractivo en el mercado, ¿no?, ver volumen alcista. Preguntaros, ¿estáis posicionados en el DAX alcistas? ¿Ayer entrasteis alguno o a lo largo de esta mañana? Comentadme vuestras posiciones. Vale, muchos de vosotros ayer os posicionasteis alcistas. Me comentáis, de hecho Ramón me dice que tras superar la resistencia anterior y por tanto alcanzar el máximo, vio una oportunidad alcista y entrasteis con 2 posiciones. ¿Vale? Otros muchos me comentáis que estáis posicionados bajistas, pero a niveles actuales, es decir, viendo un poco lo que es la decisión, ¿no?, de la Fed. La mayoría estáis alcistas, ¿de acuerdo? Desde niveles, de hecho, bastantes bajos, con bastantes profits, y aquellos que estáis cortos lleváis muy poco tiempo en el mercado, ¿vale? Fijaos que el 99% de vosotros o está alcista o está entrando corto en niveles actuales. Es decir, estamos viendo lo que es, de acuerdo, decisiones del mercado que nos pueden brindar el qué, o, como veis aquí, superar esta resistencia, que son los 11.680, convertido ahora en soporte, como os he comentado, y por tanto continúa. Yo particularmente, para aquellos que estéis alcistas, voy a ponerlo en velas de 1 hora para que se vea mejor, en este nivel, en los 11.680, por debajo de ese nivel pondría lo que es el stop loss. ¿De acuerdo? Aproximadamente en torno a este vértice de 11.640, 45, ¿de acuerdo? Por si el mensaje, obviamente, del señor Powell no es nada favorable a lo que son las expectativas del mercado y, lógicamente, podamos ver a lo largo de los 2-3 días que quedan de semana fuertes correcciones. Te asegura lo que son las ganancias, ves niveles de apoyo y distintos soportes y podríamos buscar una nueva entrada en niveles anteriores, ¿vale? En cambio, si el mercado de Jerome Powell es favorable, obviamente veremos volatilidad, pero no veremos volatilidad como si el mensaje es en contra, ¿no?, del mercado de renta variable. ¿Por qué? Porque estamos viendo ya el descuento de ese mensaje que posiblemente sea lo que vaya a anunciar, ese mensaje dovish, de nuevo. Por tanto, la renta variable no tendrá expectativas alcistas debido a que ya está descontado. Por tanto, importante, repito, día importantísimo, controlar posiciones. Y ya sabéis que para fijar los stop loss, ya sabemos todos que por experiencia, ¿no?, pues muchas veces saltan los stop loss a un nivel en el que luego prácticamente se da la vuelta al mercado y va a nuestro favor, pero hoy considero que es un día importantísimo para ponerlos, para ver el nuevo rumbo, el nuevo escenario y sobre todo estamos entrando ya en la fase, en el escenario clave de este trimestre. Os comentaba desde enero, repito desde febrero y también en este mes de marzo, las 2 últimas semanas del mes de marzo serán el nuevo rumbo de lo que pueda marcar el año. Tenemos
dentro de los 3 eventos importantes a nivel macroeconómico y geopolítico se están aconteciendo en estas fechas, que son el Brexit y, por supuesto, también la subida de tipos de interés. El otro es la guerra comercial, que de momento no tenemos nada pendiente, y por tanto habrá que controlar bien esos stop loss. Yo, desde luego, desde mi experiencia, si estoy posicionado alcista, prefiero poner un stop loss y que me salte a no ponerlo, ¿de acuerdo? Y que pueda subir o que pueda caer bruscamente y que me pueda, permitirme la expresión, comer la posición, ¿vale? Me preguntáis muchos dónde poner el stop loss, en este vértice, en este nivel, ¿vale? ¿Alguna duda, por favor, respecto al DAX? Vale, fantástico. Fijaos en el IBEX, uno de los mercados, ¿de acuerdo? Que obviamente está teniendo muy buenas oportunidades, sobre todo por los datos macro que están siendo mejores de lo esperado y unos de los catalizadores en Europa. Analizábamos la semana pasada con esa estructura, ¿no?, de murciélago, con esa parte de soporte en el que teníamos un gap de continuación, ¿de acuerdo? Se ha producido lo que es un movimiento de 5 o 6 velas consecutivas con fuerte volumen y fijaos, tras perforar los distintos niveles, nos encontramos con el precio objetivo en los 9.650 puntos. Un nivel en el que todavía en el RSI, en la parte baja, no ha alcanzado el nivel de sobrecompra y por tanto tendríamos oportunidades para posicionarnos. Ahora mismo estamos en máximos anuales, que lo alcanzó ayer, al igual que hemos visto también en el mercado americano, lo hemos visto también en el DAX. Una pequeña corrección para apoyarnos en esta parte de los 9.360 puntos sería un buen timing para posicionarnos alcista y, por tanto, de acuerdo, esperar un rebote, ¿vale? Lo mismo sucede en el CAC parisino. Fijaos, en el CAC parisino, máximos anuales logrados al día de ayer, la distinta corrección que os he comentado de ayer por la tarde por esa decisión de Theresa May, pero el mercado, lógicamente, tras esa oportunidad, está teniendo lo que es una oportunidad alcista y fijaos en los distintos gaps de escape, máximos, mínimos crecientes, nos posiciona de acuerdo con precio objetivo, sin lugar a dudas, en el CAC en torno a los 5.539 puntos. La línea de resistencia, la línea azul discontinua, ese es el precio objetivo que fue anteriormente la resistencia y que fijaos que el máximo anterior tampoco se encuentra muy alejado, en torno a los 5.600. Las anteriores subidas, fijaos que tras Fibonacci, tras tirarlo desde el máximo hasta el mínimo que hizo a finales de diciembre, ya hemos superado el 78,6 en Europa, cosa que en Estados Unidos ya lo superamos prácticamente hace 10 días, 2 semanas, y en Europa con ese retraso, ¿no?, pues que estamos teniendo por las decisiones del Brexit, estamos teniendo aún así fortaleza. ¿Cómo no? El FTSE, Reino Unido, fijaos, estamos teniendo esa volatilidad, esa indecisión. ¿Os acordáis la semana pasada que analizábamos como este canal, ¿no? Voy a ponerlo un poco aquí más grueso para que se vea este canal, de acuerdo, en canal lateral, en el que, sin lugar a dudas, el rumbo del índice, ¿no?, del FTSE lo va a marcar esa decisión del 29 de marzo, pero que las expectativas, como podéis observar, son favorables. Se espera que tras esta, por técnico, tras esta resistencia superada entre los 7.205, en el corto plazo continúe con esa tendencia alcista, repito, siempre y cuando se llegue a un acuerdo de la economía, es decir, entre el Reino Unido y, por supuesto, la Unión Europea. Veremos estos días, estos acontecimientos, no queda mucho, repito, es el 29 de marzo, es el viernes de la semana que viene, en prácticamente pues 9 días tenemos definitivamente, ¿no?, si se va a llevar a cabo la salida desorganizada de la Unión Europea o el aplazamiento. Por tanto, estamos viendo de manera general, macroeconómica, cómo el mercado de renta variable europeo está teniendo un buen comportamiento, ya sabemos, a lo largo de este año, también a lo largo de este mes y también de esta semana. Y en el corto plazo, importante, como os he comentado, si estáis posicionados alcistas, que es lo normal, controlar bien los stop loss, controlar muy bien las posiciones y, sobre todo, por favor, seguir lo que son esta tarde, como bien sabéis, os he comentado en nuestra página web, las decisiones del señor presidente Jerome Powell de esas subidas de tipos de interés en Estados Unidos, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna duda del mercado europeo? Vale. Me preguntas, Rosa, stop loss en el CAC parisino.
Respecto al CAC, fijaos, el stop loss está muy alejado. Estaríamos hablando del anterior mínimo donde hizo soporte, que justo coincide con el 61,8. Por tanto, Rosa, si has entrado en este tramo, desde los 5.200 a los 5.400, el stop loss lo deberías de fijar muy ceñido, es decir, en torno a los 5.379, es decir, justo por debajo de estas tres velas. En cambio, si tú tienes una posición, de acuerdo, de bastante tiempo, del mes pasado o principios de este mes, el stop loss lo deberías de fijar en torno a los 5.280, 5.290 puntos. Vale. Juanjo, me comentas en el FTSE, precio objetivo, imposible de determinar lo que es el precio objetivo en el FTSE en relación porque todavía no está firmado lo que es la salida organizada o desorganizada del Reino Unido, por tanto en el FTSE mejor estar vigilando lo que es el mercado antes de marcar un precio objetivo. En caso de que haya nueva subida nos iríamos a este vértice, a esta zona de resistencia en torno a los 7.454, 55 puntos, pero repito, es algo improbable, algo alejado y sin lugar a dudas lo mejor es esperar a el mercado, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda más del mercado europeo? Vale, fantástico. Vamos a pasar al mercado americano con el S&P 500 tras esa corrección también que vimos a última hora, como lo estamos viendo en pantallas. Fijaos en velas de una hora el movimiento, ¿de acuerdo? Que vimos, una oportunidad para posicionarnos alcista y obviamente seguir ¿con qué? Con la estructura de máximos mínimos crecientes. La estructura, de acuerdo, marcada como zona de resistencia, lo veis muy bien delimitado y marcado, los 2.821 puntos aproximadamente, que nos da señales de ruptura de la línea de resistencia previa, que estamos viéndolo aquí, para alcanzar cuotas superiores. ¿Qué cotas? Pues lo vemos aquí, la misma estructura de la estrategia de la semana pasada, perforar estos niveles e irnos a atacar, lógicamente una estrategia a medio largo plazo, los máximos históricos a los 2.945 puntos. Yo particularmente estoy posicionado alcista en este mercado, en el S&P 500, de nuevo una estructura de máximos mínimos crecientes, supera una resistencia bastante importante que la semana pasada vimos que alcanzó en distintos toques, pero que una ligera corrección ha pulverizado con este nuevo toque y ha superado esta resistencia y por tanto veo fortaleza en el mercado. Repito, se espera ese mensaje dovish, por tanto tranquilizador del señor presidente de la FED y el escenario, repito, es alcista para intentar atacar los 2.945 puntos. ¿Por qué? Hace prácticamente un año y medio, hablábamos en los mercados de que la subida de tipos de interés estaba muy próxima ya a producirse. ¿Os acordáis? ¿No? De la FED pues, fue subiendo paulatinamente los tipos de interés. El año pasado subió 3 veces tipos de interés, pero la economía con esa guerra comercial entre Estados Unidos y China ha impedido, ¿no?, que se lleve a cabo nuevas subidas de tipos de interés. Por tanto, el escenario es el que hemos visto en estos 3 primeros meses, un mercado totalmente alcista, con expectativas de continuación de la tendencia de muy largo plazo, que ya sabemos todos que el mercado americano es alcista, y por tanto la economía ahora mismo en Estados Unidos nos brinda oportunidades ¿para qué? Para continuar con esa tendencia, incluso poder alcanzar los máximos históricos. Particularmente, no sabemos desde luego cuándo lo va a alcanzar, pero sí que una estructura de máximos mínimos crecientes, cuando el mercado macroeconómico nos está dando señales todavía de que no se está agotando el mercado de renta variable, por tanto, debemos de aprovechar esas oportunidades, ¿de acuerdo?, para posicionarnos alcistas. Obviamente, si el mensaje del señor Powell es todo lo contrario, veremos fuertes volatilidades y repito, el stop loss por debajo de los 2.821 puntos en caso de posiciones alcistas para que, si el mensaje es contrario, salte el stop loss sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y vemos de nuevo el escenario a seguir, ¿vale? Respecto al Nasdaq, prácticamente el mismo escenario que en el S&P, ya hemos superado el 78%, estamos en torno al 80% de la anterior subida. Se me ha olvidado comentar que en el S&P 500 estamos exactamente en los mismos niveles que en el Nasdaq, que es el que tenemos ahora en pantallas, y el precio objetivo es exactamente el mismo. Es decir, en Estados Unidos el escenario
de manera coyuntural es exactamente similar, tanto en el S&P, Nasdaq, Dow Jones y por supuesto en el Russell 2000. Fijaos que las anteriores subidas que hemos visto en el S&P coinciden de acuerdo con el Nasdaq, prácticamente el 80% desde los máximos históricos ya han sido recuperados, y en el Dow Jones Industrial exactamente el mismo escenario. Por tanto, el análisis que he realizado para el S&P me vale para estos dos índices, tanto para el Nasdaq como el Dow Jones, que es el que tenemos en pantallas, y ahora en el Russell 2000, fijaos cómo las subidas paulatinas ya nos encontramos en el 61,8. Es decir, estamos viendo esas subidas, pero de una manera más tranquila, más frenada, ¿vale? ¿Qué nos puede determinar una señal de entrada, una continuación de la tendencia? El índice de la volatilidad, el VIX. Es el que tenemos aquí en pantallas. Recordar que por datos históricos, ¿no? El precio, digamos, medio del VIX está en torno a 15-17 puntos. Actualmente nos encontramos en 14,95, lo cual nos está dando, ¿no?, una señal de, no de entrada, pero sí de sentimiento alcista del mercado. Analizábamos desde primeros de años, ¿no?, con todos vosotros, este vértice en el que tras perforarlo nos daba el VIX unas caídas que efectivamente se han producido, lo cual nos estaba dando oportunidades de renta variable alcista, que efectivamente también han acontecido. Por tanto, estamos viendo lo que es esa indecisión. Fijaos que tras los rallies históricos que hemos visto en el mercado americano se produjeron, si lo veis aquí, en torno al 2015, 2017, 2018, que eran unos niveles entre 10 y 15. Nos estamos encontrando ya por niveles debajo de 15, lo cual podríamos ver continuación de esa tendencia alcista porque no hay volatilidad en relación al índice del miedo, al VIX. ¿Alguna duda, por favor, del mercado americano? Comentarme posiciones que tengáis, alcistas o bajistas, S&P, Nasdaq, Russell, renta variable en alguna acción en concreto. Comentarme, aprovechar. Vale, Juan José me comenta que está alcista. Importante, Juanjo, poner el stop loss. Rosa también me dice que está alcista en el SP. Fantástico. Vale. Y Domenech me comenta que está corto. ¿En qué? En la divisa euro-dólar. Justo es hoy, es dentro de los datos macro, Forex, aquí lo tengo, otro de los activos, ¿no?, más importantes a analizar. El euro-dólar. Lo tenemos aquí en pantallas. ¿Por qué? La estructura, el canal, el soporte, que está muy bien delimitado, marcado, zona de resistencia en torno a los 1,15, zona de soporte aproximadamente 1,12, 1,12,3. Con esa volatilidad de los mercados podríamos ver lo que es un mensaje del señor Jerome Powell para apreciar lo que es el tema de la libra, ¿vale? Para, obviamente, lo que es el gráfico del euro-dólar, tocar de nuevo las expectativas de 1,12. Ya sabéis que cuando hay volatilidades en los mercados hay más en sus divisas que lo que es en su índice. Por tanto, particularmente seguiría lo que es en directo, lo que es el mensaje de esta tarde. Yo aproximadamente lo voy a seguir en velas de 5 minutos para ver, de acuerdo, la volatilidad fuerte que el señor Jerome Powell, de acuerdo, puede producir. ¿Podemos aprovechar esa tendencia en el corto plazo? Hombre, es bastante arriesgado, desde luego. Lo importante es si estamos posicionados alcistas, que es lo más probable, ¿no? Tras tocar esta parte baja, ¿no?, del canal, en torno a los 1,12, es continuar con esa tendencia. Por tanto, de acuerdo, Domenech, vigila también, repito, los stop loss, ya que estos datos macro pues crean volatilidad y por tanto la volatilidad nos puede dar un susto en el mercado, pero seamos prudentes y por tanto si fijas un stop loss que esté en torno a la zona de soporte, ¿vale? Si estás posicionado bajista, lo deberías de fijar en torno a esta zona, esta vela, de acuerdo, que ya nos dio señales de agotamiento de la subida. Actualmente no nos está dando señales de agotamiento, por tanto, repito, lo cojo entre comillas y entre pinzas, se espera ligeramente alcista, pero repito, veremos esta tarde, ya que es un día bastante importante. Respecto al cruce también de la libra respecto al dólar, estamos viendo dos disyuntivas, hoy subida o no de tipos de interés de Estados Unidos, temas del Brexit, por tanto, dos divisas realmente enfrentadas ahora a la situación geopolítica y fijaos que se encuentra en zona de resistencia, es decir, aquí sí que estamos asumiendo mucho riesgo
para cualquiera de las dos posiciones, ya que nos encontramos en una zona técnica muy importante de freno respecto a la apreciación de la libra, con agotamiento de la subida de tipos de interés y además salida desorganizada por parte del Brexit. Sin lugar a dudas, es el activo en el que menos estaría ahora mismo, repito, el cable, libra contra dólar americano, ante estos tres eventos, ¿vale? Fijaos en el euro respecto a la libra, que es el que tenemos actualmente, cómo estamos viendo cómo la libra se está apreciando en el corto plazo y en el medio plazo, ¿no? Por esa salida desorganizada, los que son los miembros, ¿no?, que están dentro del Parlamento, que están a favor de continuar en la Unión Europea, están presionando a Theresa May y por tanto estamos viendo lo que es cómo la libra se está apreciando al considerar el mercado, ¿no?, pues que en caso de continuar, pues la economía británica tendría más potencial alcista y por tanto mayor recuperación y crecimiento, y por tanto la libra estamos viendo en el corto plazo. Repito, si Theresa May lleva a cabo la salida desorganizada, desde luego veremos fuertes volatilidades de caídas respecto a la libra, ¿vale? Con los pares principales, el euro, por supuesto, y los distintos dólares, tanto americano, neozelandés, australiano, etcétera, ¿vale? ¿Alguna duda, por favor, del mercado Forex? Vale. Vamos a pasar al mercado de petróleo. Ya sabéis, un mercado importante desde el punto de vista técnico tras superar la estructura. Seguimos con la tendencia en las tres posiciones que pusimos en los mercados, ¿vale? Es decir, tres posiciones con primer precio objetivo, como lo veis aquí, lo tenéis aquí muy bien marcado, con el buy limit, perfecto, la posición, de acuerdo, de toma de beneficios, 63, 32, 70, 50 y los máximos, 77, 50, ¿vale? Esas son las tres posiciones que actualmente tengo en el mercado. Sigue lo que es el mercado del petróleo alcista, se espera que continúe y no voy a comentar nada nuevo, que ya lo sabéis. Desde mi punto de vista, desde estos 3 meses que llevamos del año, es una de las grandes oportunidades del mercado, ¿de acuerdo? El petróleo totalmente alcista. Al no haber, como bien sabéis, swap diario, desde luego es una posición para comprar, mantener, ¿de acuerdo? Y ver expectativas. Este mismo análisis estamos realizando para el West Texas. En el Brent el escenario es muy similar. Obviamente las subidas son más controladas, más paulatinas, con un pequeño canal lateral. En este pequeño canal lateral, importante la zona de resistencia, marcarla, que es la que tengo aquí marcada, señalizada, y en caso de ruptura, que es lo más probable, en torno a los 68,9, posicionarnos alcista. Así que es verdad que el precio objetivo está muy cercano, que son los 70,42. Voy a quitar ya Fibonacci aquí. Repito, 70,42 es el precio objetivo del Brent, que fue anteriormente resistencia, convertido ahora en soporte, y por tanto el precio objetivo, ¿vale? Repito, 70,42, muy próximo, pero una estrategia de trading bastante atractiva, ¿vale? Otro de los activos que muchos de vosotros pues comentábamos, ¿no? Los activos refugios del oro. Comentábamos, tras esa ruptura de la línea de tendencia de hace prácticamente 2 semanas, el oro está actuando muy bien en los distintos mercados. Repito, un activo refugio, ha aumentado las reservas, tanto Rusia con una cantidad ingente igual que China, y estamos viendo que ante esa previsible, que no sabemos cuándo se va a producir, si 2019, 20, 21, caída de los mercados, los principales mercados desarrollados están posicionándose con compra de oro como activos refugios. Hemos visto esa subida, esa perforación nos brindó también oportunidades alcistas y por tanto el oro sigue su tendencia de corto y de medio plazo, que es la oportunidad alcista, ¿vale? Uno de los activos de las estrategias, el café, fijaos, estamos en velas semanales, los máximos mínimos, los crecientes, los picos, parece como si alguien lo hubiese dibujado realmente. Esta zona de soporte que bien veis aquí marcada, los 99 dólares, en el corto plazo, fijaos en velas de un día, estamos en velas semanales, ahora en velas de un día, que ha sido perforado. Se espera que continúe la tendencia bajista del café, fijaos las medias móviles de corto y de medio plazo y también de largo, como son totalmente bajistas sin distintos cruces, y tras perforar la zona, repito, de soporte, se espera continuación de la tendencia bajista, ¿vale? ¿Alguna duda, por favor, del mercado? ¿Alguna posición que tengáis, que queráis compartir?
que os dé mi punto de vista, mi análisis. Stop loss en el oro. Lo tenéis aquí marcado. Los 1275. En caso de, Juanjo, en caso de tocar, de romper este nivel, habría que deshacer, Juanjo, todas las posiciones del oro, ya sea lo que es el futuro, que es el que tenéis en pantalla, cualquier ETF, ¿vale, Juanjo? Si perfora los 1275, hay que vender las posiciones. Hay que cerrarlas, vamos. ¿Alguna duda más? Comentaros, recordaros, aquellos que no habéis estado al inicio, de acuerdo, en la página web, con Pablo Gil, tenemos lo que es la decisión de la FED. Apuntaros, como lo veis aquí, para seguirlo en directo, un análisis bastante didáctico y sobre todo para aquellos que estéis posicionados sobre todo en renta variable, que por lo que me habéis comentado estáis la mayoría, os va a resultar bastante útil para seguir entender lo que es el mensaje, entender también por qué toma una de las decisiones o no y, por supuesto, analizar en directo los distintos mercados y el impacto que tiene, ¿vale? Lo podéis seguir, ¿de acuerdo? Como siempre, de acuerdo, desearos muy buena semana a todos. Espero que os haya ayudado lo que es este anticipo, ¿no? Este preámbulo de lo que es esta subida de los tipos de interés de la FED. Las expectativas personales es que van a continuar con esa tendencia, repito, de aplazamiento, alargamiento de la subida de tipos de interés y, por tanto, el descuento, ¿no?, que hemos visto en los mercados es lo que se va a llevar, ¿vale? Repito, ser prudentes, controlar bien las posiciones con el stop loss, obviamente es algo personal, pero desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Os lo aconsejo y, por supuesto, dentro de una semana nos vemos, ¿de acuerdo? Y desearos, repito, muy buena semana y muy buen trading. Un saludo.